Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Hola, buenos días. Estamos aquí pues en un nuevo podcast, yo, Marcela López. Y Elena Velasco. Bueno, pues hoy vamos a estar con ustedes en este tema tan interesante, profundo que les queremos compartir, que es el de cierre de ciclos, o los cierres, o cómo cerrar, ¿no? Exacto, cuando se pasa de una etapa a otra, ¿no? Ajá. Cuando a veces algo se termina para continuar con lo que, Ajá. con el camino. Algunos cierres, bueno, pueden ser muy predecibles. Puedes ir sintiendo que algo ya se está terminando y que va a cambiar o a acabar, pero hay otros, Elena, que te llegan de sopetón. Inesperados, sí. Sí. Como la muerte de alguien, por ejemplo. Ajá, las pérdidas de algo a lo que le damos mucho valor, del tamaño de nuestra expectativa en algo externo, es el tamaño del dolor. Sí. Es proporcional al dolor que vamos a tener cuando nos toque, pues si hay algún cambio, algún cierre de etapa o ciclo, ¿no? Así es. Y hay unos que son menos notables. Por ejemplo, dentro de una misma relación, a veces hay etapas. Claro, se cierran ciclos y se abren nuevos. No necesariamente se tiene que terminar, por ejemplo, si es en una relación, ¿verdad? O también en lo laboral, puedes seguir en el mismo trabajo, pero notas que es una etapa diferente. A lo mejor tienes un equipo diferente o una manera de ver las cosas diferente en tu negocio, ¿no? Y fíjate que la palabra clave para los cierres o de ciclos o cambios, pues se llama aprendizaje. Sí. ¿Verdad? Sí, ¿qué provecho, qué jugo le sacaste a haber vivido esa experiencia, ¿no? Irte como a la sustancia efectiva de una vivencia, sobre todo si son dolorosas, es ir al aprendizaje. ¿Qué aprendo yo con esta experiencia? ¿Qué tenía yo que aprender aquí? ¿Por qué? Porque, bueno, si aprendes, si vas a eso conscientemente, pues el aprendizaje se concluye y no se repite, o sea, no se repiten patrones negativos, ¿no? Sí, como a lo mejor en otro escenario, con otros personajes, pero al fin de cuentas sigue siendo la misma lección, ¿no? Entonces, Ajá. si tú te nutres de los aprendizajes y vives esa lección consciente, pues ya no hay necesidad de repetirla. Ajá, porque para eso son, ¿no? Los cambios y los ciclos son para cambio, evolución, transformación, metamorfosis. ¿Hacia dónde? O sea, ¿cómo para qué? ¿Y para qué los cambios? Bueno, para regresar a nuestra verdadera esencia, para regresar a recordar quiénes somos, que somos seres de luz. Para eso es el tema de cambios y transformaciones y cierres de ciclos. Así es, porque pareciera, bueno, en realidad, al decir cambio, estamos hablando dentro de la dualidad. En la dualidad hay cambios, ¿no? Algo nace, tiene un proceso y muere. Ajá. No solamente un ser vivo, sino muchas relaciones. Todo cambia. Lo único seguro en este universo dual es que todo cambia. Todo cambia. Ajá, esa es una regla de este universo, ¿no? Pero entonces este tipo de procesos, ¿de qué nos sirven en nuestro despertar espiritual si estamos diciendo que son dentro de la dualidad? Pues entonces al reconocer que todos este tipo de cambios están dentro de la dualidad, uno puede observar desde una perspectiva muy atenta que eso no forma parte del verdadero ser, del verdadero ser. El ser de la verdadera esencia. exacto, el ser no cambia, el ser es. Es muy zen. Ajá, un concepto muy zen. Así es, pero entonces uno va ajustando esta percepción para darse cuenta que sí forma parte del ser y que no. Pero al fin de cuentas, estos procesos, aunque no estén dentro de la unicidad, pues son los que te ayudan a llegar a tu ser. Son los cambios, el cerrar ciclos, son los que te mueven hacia recordar tu verdadera esencia. Así es. Y esa es una palabra clave, ¿no? Es recordar lo que sí somos. No es que lo estemos construyendo en el proceso, ¿no? Más bien estamos deconstruyendo, estamos desbaratando.
Claro, estamos recordando, quitando velos. Bueno, hay muchas formas, le Sí. llaman de muchas formas a este proceso del recordar quiénes somos, ¿no? Y del Así es. conectarnos con nuestra verdadera esencia. Ujú. Y yo te iba a comentar, Elena, que en la numerología que yo practico me llama mucho la atención porque vienen, o sea, hay ciertos números que te indican cuando una persona ya ha tenido o sea, cambios y cambios, cierres, pérdidas y nada más no aprende, No se mueve. no se mueve, sigue enganchado en el pasado, sigue con el dolor, sigue mirando hacia atrás, sigue pensando que pues que los demás, que hay una injusticia en esto. Yo les digo, cuando estoy haciendo una numerología, o sea, que tú no aceptes este cierre, que tú no creas, que tú creas que es injusto para ti este ciclo que se terminó, es como decirle a todo el universo en su infinito equilibrio Que está mal y tú bien. que se equivocó, exactamente. Imagínate, te estás poniendo con Sansón a las patadas, ¿no? Ujú. Porque cuando yo no acepto algo, exactamente eso estoy haciendo o como en lo oculto, o sea, de una manera inconsciente. Estoy diciéndole a este infinito equilibrio que se rige por leyes, por esas principales 7 leyes que mantienen a este gran equilibrio, a este gran universo en equilibrio, decirles, fallaron sus matemáticas, aquí hubo una injusticia. Entonces es cuando las personas no aceptan, cuando no fluyen con los cambios, bueno, pues es un energéticamente, emocionalmente, mentalmente, es estar en el pasado, en el dolor. Sí, como lo dices, esa actitud o esa manera de vivir los cierres de ciclo simplemente anclan al dolor, anclan al sufrimiento. Ujú. Entonces es como querer seguir dándole vueltas a esa historia dentro del sueño. Anclan tanto, Elena, que esos seres que se mueren y no cerraron algo, pues aquí andan. O sea, ni siquiera este es un lugar de una persona que falleció y tenía que trascender a ese espacio entre vidas, a pues a ese lugar de las almas, ¿no? Donde Ujú. haces los acuerdos, si reencarnas o no, qué onda. Pues no se van a donde tienen que ir, se quedan aquí Así de pesado. así de pesado es, así de denso, porque pues no soltaron, no cerraron. Entonces, ¿qué, cuál sería una manera de hacerlo más liviano, de quitar esta densidad y este peso en los cierres de ciclos? Yo creo que te voy a repetir el gosho de la felicidad del budismo, ¿no? Del budismo de Nichiren Daishonin. Dice, sufra lo que tenga que sufrir, goce lo que tenga que gozar, considere el sufrimiento y la felicidad como parte de la vida y siga entonando Daimoku. ¿Sí? Mm, Entonces, como ver estos cambios como parte de la vida, precisamente. O sea, sí. ¿cómo sería una forma? O sea, la vida es cambio. Entonces, en el momento en el que yo estoy monitoreándome, siempre, o sea, siempre hay que tener un observador externo, mirarme a mí mismo. Cuando yo estoy viendo que estoy teniendo demasiado apego a algo, Ujú. cuando yo le estoy dando demasiada importancia a este holograma o sueño de esta vida, de esta dimensión, Te estás encaminando en un... entonces lo más seguro es que se va a ir. Y entonces vas a sufrir, Y sería un entonces camino de vas a sufrir, sufrimiento. exactamente. Entre más, el transurfing le dice potencial excesivo, entre más importancia yo le estoy dando a lo que no vengo, yo no vine a amar mi coche, yo no vine no, yo vine a recordar quién soy, a hacer un servicio a los demás seres, a recordar quiénes son, es su verdadera esencia. Entonces yo me desvío de ahí y todo mi interés, mi potencial se lo pongo a algo Ujú. que no tiene nada que ver con el plan divino y pues va a haber cierre de ciclo, va a haber cambio, va a haber Sí, transformación. porque es muy diferente compartir tu ser y tu camino con alguien más desde esa Ajá. naturalidad y desde Con esa esa soltura, tranquilidad. tranquilamente, Ajá. a quedarte endiosado con alguien o idolatrar algo o amar de una manera enfermiza algo, ¿no? Sí, aferrarte a algo. Ujú. Y bueno, pues en los pequeños detalles lo vemos. O sea, yo tengo una amiga que compró un carro que lo añoraba, fue su meta, lo visualizó,
etcétera, llega el carro de sus sueños y lo quiere tanto y lo ama tanto que todo el mundo se lo raya, que ya le robaron un espejo, Ay, no. que todo le pasa en el carro porque ese carro tiene potencial excesivo. Ujú. Entonces va a haber un cierre ahí, o sea, un cambio. ¿Por qué? Porque no está tu atención donde debe de estar. Ahí está lo que se puede capitalizar de Exacto. de esa lección, ¿no? ¿Qué aprendes? Ujú. ¿Qué aprendes? ¿Para qué me sirve esta situación? Ujú. Ujú, ¿Por qué me está pasando tanto que pierdo cosas? Pues porque les das demasiada importancia, ujú. porque para ti es vital, o sea, porque no sueltas. Entonces el llamado es a soltar, a ir desbaratando los apegos Ajá. y aprender y a disfrutar lo que haya en ese momento, ¿no? Y el ir a la sustancia efectiva de la vivencia que se llama aprendizaje. Así es. Porque si no aprendo que le estoy poniendo demasiada importancia a algo, va a haber un cambio y un cierre de ciclo. Y aparte hay otros cambios también, parte de este universo dual, que es el de naces, creces, te reproduces, mueres. O sea, es lo que este nivel de densidad da como para que un cuerpo, el cuerpo humano viva. O sea, Ujú, ujú. y es parte de la vida, Temporalmente. es temporalmente. Es ese cambio, ese cierre de cuando alguien se va, o nosotros mismos, de esos cierres de ciclos, porque en esta dimensión, pues es perecedero todo, Así todo es. tiene un tiempo de vida, ¿no? Y entonces eso nos lleva a poder apreciar estas cosas temporales y disfrutarlas de otra Claro, manera, ¿verdad? así Sin es. este apego, pero sí se vale disfrutar Claro, mientras dura el yo les digo a proceso. mis pacientes, el hecho de que esto sea un sueño no tiene por qué ser una pesadilla, ¿eh? O sea, Así es. disfrútalo. Y vemos muchas veces el concepto de cerrar un ciclo o de muerte, que podría ser sinónimo, como algo a lo que hay que temer, ¿no? O que no quisieras que sucediera nunca. Resistencia al Hay cambio. Ajá. resistencia, eso indica resistencia al cambio. Y yo traigo aquí sobre la mesa el tema de cuando se muere algún ser muy amado, un Ujú. ser querido, y más si es inesperadamente, o Ajá. sea, pues te cambia la vida. Claro. ¿Y qué tan preparados estamos para esos cambios, no? Así es, o qué tanta culpa hay de lo que se dijo, no se dijo, de lo que se disfrutó, se estuvo presente o no. Entonces eso te lleva a reconectar otra vez con la conciencia, ¿no? Para estar ahí cuando es tiempo de estar ahí y también haya sido como haya sido la relación con esa persona, cuando esta persona importante para uno parte, poder vivir esa transición desde el amor. Sí, claro, claro. No desde la culpa, porque a veces es en los duelos, muchos están atorados en la culpa. Si hubiera estado, si hubiera dicho. Entonces, si nos ponemos a pensar en la verdadera vibración del amor, se nos ha enseñado socialmente que estar sufriendo por alguien que Es es quererlo. aceptado y Ajá. es quererlo. Y eso no es amor verdadero. Así es. Ese no es amor verdadero. Eso no es entendimiento verdadero de cómo funciona, de qué es la muerte física. O sea, la muerte física es solamente, es como cuando duermes y te despiertas otro día, solo que con amnesia, ¿no? Entonces, el no tener claro que somos seres eternos, que no podemos morir porque somos eternos, y que esa parte de ese ciclo de nacimiento y muerte, pues es parte del sueño. Así es. Y creo que la invitación sería en lugar de estar temiendo los cierres de ciclos o los espacios donde algo llega a su Está término, cambiando. algo muere, algo ya terminó su sentido de ser, a poder primero disfrutar cuando lo estamos transitando o cuando está ahí y poder capitalizar todos esos aprendizajes para llevárnoslos en el corazón, ¿no? En el camino, pero seguir avanzando, o sea, Ujú. seguir avanzando. Así es. Y fíjate que en el budismo hay otra frase hermosa que dice, ante los obstáculos, el sabio se regocija y el necio retrocede. Ujú. ¿Sí? Entonces, cuando viene un cambio, un obstáculo, un sufrimiento, un dolor,
el sabio, el que comprende que esto es un holograma, que esto es la dualidad y que nosotros somos seres no duales. Entonces dice, wow, viene la prueba, es momento de neutralizarla, de quitarle ese potencial excesivo que le estoy poniendo, de verlo desde ahí, de volver a mi camino del servicio a la humanidad, de, bueno, si no queremos, con ser amorosos con nosotros mismos y con nuestro entorno, ya hacemos bastante. Ya para quienes no les llama el hacer algo para la humanidad, pero con mirarme a mí mismo, ¿no? Con amor. Entonces, ya con eso nosotros ya estamos haciendo ese servicio y el sabio se regocija porque ante un obstáculo, ahí disfruto revisar el análisis que tengo que aprender de esto, me voy a meditar un rato, como a integrar, a conectar con por qué pasó esto, a verlo desde otra Agradecer, por perspectiva, ejemplo. agradecer, ¿sí? Sí, porque el lado opuesto sería que te quedas anclado al sufrimiento, Así que es. te quedas revisándolo mentalmente y dándole vueltas y vueltas y vueltas en tu interior hasta que se convierte en una tortura. Y seguramente a todos nos ha pasado que algo que te dolió o algo que te dijeron o algo que hiciste que estuvo mal, le das vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza y te tortura. Y a veces hasta habla uno solo de estar anclado en eso en lugar de soltar. Tu Porque mente está totalmente en el pasado, sí. en ese evento que no aceptas. Ahora, yo lo que me he dado cuenta observando fenomenológicamente en los casos de mis pacientes es que todo, Elena, toda enfermedad, todo accidente, todo dolor tiene que ver con que mi mente está en el pasado, con que hay algo del pasado que yo no acepto. Entonces lo vuelves a traer para Claro, volver a lo tener la traes a tu oportunidad presente, claro, de ajá. transmutarlo, ¿no? De resignificarlo. Y a veces ni aunque les vuelvan a pasar otra pérdida, tampoco se ve. Entonces, a veces aquí es cuando ya las personas buscan ayuda y pues Como dice el video, te dio un cuentazo. afortunadamente, cuando un ser está en ese punto, lo que yo he visto, cuando una persona está en el punto de que ya fue suficiente de tanto sufrimiento porque arrastré el no haber cerrado, arrastré el miedo y la culpa, estoy mirando al El pasado, apego. el apego, el dolor. Cuando ya fue suficiente, porque dice, cuando tocas fondo, lo que te toca es empujarte hacia arriba. Y tú pides ayuda a nivel, así en tus oraciones o en tu meditación, como tú lo hagas, tú pides ayuda. Entonces llega la persona adecuada, llega el maestro indicado, estás listo. El consuelo, el alivio. Ajá. El chiste es estar dispuesto a soltar. Sí, o sea, cuando dices ya fue suficiente. Y lo que otra cosa que me he dado cuenta es que dentro de todos los aprendizajes que les pregunto yo a mis pacientes, ¿y qué aprendes? ¿Y qué aprendes? Me doy cuenta que todo va dirigido hacia que todos los cambios dolorosos tienen que ver con que mires hacia tu verdad, con que mires al Creador, con que busques a tu divinidad. Ya cuando es tu último recurso, ahí vas y buscas meditar, rezar, conectarte, hablar con Dios, es porque como en el podcast anterior dijimos, vamos poniendo la confianza en otras cosas. Así es. Entonces es para que tú te reconectes, fíjate. Sí, tienen esa función tan bonita los cierres de ciclos, ¿no? Ajá. En los que son como un puente, pueden ser como un puente, un enlace entre una situación y otra, pero en la que ya estás más fortalecido. Puede ser así si decides vivirlo de esa manera, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, eso te iba a preguntar, a ver, desde el Solkin Maya, ¿cuál es la perspectiva de un cierre de ciclos? Bueno, el Solkin, al ser un calendario, pues ya implica ciclo, ¿no? Ciclo. Ciclo, tal cual. Y les platicaba yo en ese episodio del podcast, pues que hay varios tipos de calendarios, de cuenta larga, de cuenta corta, otros larguísimos que son como de eones, ¿no? Pero entonces van marcando como ciertos avances, ¿no? No sé si has escuchado, Marce, como de la noche a nivel como universal y el día, o sea, son partes de estos mismos ciclos, Sí, ¿no? sí, cuando se representa el fin de un ciclo. Sí, y hay un glifo muy representativo
de estos cierres que se llama enlazador de mundos. Ajá, Y la imagen que lo representa, de hecho, es una cara de alguien que está muriendo, que está como dando su último aliento. ajá, Pero fíjate el nombre, enlazador de mundos, ¿no? Es como enlazar una etapa con la que sigue. ajá, sí, Entonces, en nuestras vidas, cuando nos ponemos en la disposición de fluir con lo que va pasando, porque en este mundo dual los cambios es lo esperado, podemos transitarlo de una manera más amable. Incluso nos podemos preparar. Si yo volteo a ver a mis hijos que disfrutaron, no sé, mucho el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa, de to- hay cierto dolor cuando ya no van a ver a los mismos amigos. todo cambio Ajá. genera un duelo, sí, Entonces, claro. es como poder acompañarlos y acompañarse uno mismo en estos cierres, ¿no? Claro que humanamente todo cierre de ciclo, pues nos va a generar un duelo, nos va a generar un dolor emocional. Entonces, un cierre de ciclo, es importante cuando decido, cuando mi intención y mi decisión consciente es, pues, soltar, o sea, hacer todo lo posible con dolor y todo, ¿eh? Así es. A Y acabas de fluir decir con una la vida. palabra interesante que es duelo. Ujú. Vemos los duelos solamente como algo doloroso, pero cuando nos damos permiso de vivir un duelo, nos ayudamos a cerrar bien un ciclo, porque a veces Así es. no queremos tocar el dolor, que dolor no es igual a sufrimiento, son dos cosas diferentes. Va a doler todos los cierres de ciclos por estar en este cuerpo humano duelen. Ajá, y en este cuerpo emocional también. Ajá, El sufrimiento sería cuando te anclas al dolor, ajá. ¿no? Y lo haces ahí Cuando como, no aceptas sí, se que ya queda se como en un acabó, círculo vicioso. Y de todos modos no hay marcha atrás. no, Pero entonces, cuando uno se da permiso de sentir el dolor y de entender para qué me sirvió esta etapa o para qué me sirvió esta relación, te traes todos esos aprendizajes a la etapa que sigue. Y entonces, así, muerte reforzar es sinónimo de de nuevo. nuevo, de nuevo, así es. Y fíjate, otra cosa súper importante, ya viéndolo desde el punto de vista biológico, Ujú. me llama mucho la atención el tema de que las especies que se adaptan a los cambios son las que sobreviven. Así Sí. es. Entonces, yo lo veo, Elena, yo lo veo cuando una persona no acepta, o sea, algo que sucedió, la muerte prematura de alguien, una pérdida financiera, o sea, que no acepto, pues lo que sigue que es una especie que no se adapta al cambio, no sobrevive. O sea, lo que sigue veo que se desarrollan enfermedades y lo que sigue es morir, ¿no? Entonces, pues digo, desde este entendimiento, en mi caso muy personal, flojita y cooperando y fluyendo con los cambios por más pérdidas, o sea, he tenido en mi caso muchas pérdidas muy fuertes en todos los sentidos, de familiares prematuros, y también económicas o materiales. Entonces, yo creo que se va haciendo músculo ahí ya, Te vas pues, haciendo más resiliente, más ¿no? resiliente, exactamente. Una persona resiliente es una persona muy hermosa porque superó un dolor A a conciencia. conciencia y aprendió Así es. y tuvo el aprendizaje. Sí, entonces a este flojito y cooperando se le suma el poder traerlo a la conciencia para ver qué podemos aprender de esa situación. Ujú, ¿Y qué decides que esa situación saque de ti? ujú. Claro. Ujú. Crear valor. Claro que se vale llorar y se vale, pues, dejarse reposar eso un momento, ¿no? Para Sí. poderlo sentir y también para poderlo liberar. Así es. No, sobre todo cuando estamos en un cierre de ciclo que llegan emociones de dolor, y aclaro, como tú dijiste, no de sufrimiento, de dolor. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. De verdad, ese recogimiento, irte a un lugar seguro, como dice el Gosho en el budismo, a tu casa, un lugar seguro con la gente que te quiere, pues a vivirlo, porque como seres, como en este sueño vivimos, venimos a vivir, estamos viviendo la experiencia de que las emociones pasen a través del cuerpo físico y dejarlas pasar, no, o sea, vivirlo. Sí, incluso, no sé si a ti te haya pasado, pero en un proceso de duelo a veces da mucho sueño.
Sí, Y es una manera en la que el cuerpo físico está acomodando todo eso, ¿no? es duérmete porque se va a reparar algo, ¿no? Ese es el Ujú. proceso de reparación. Es la sabiduría del cuerpo, Elena. Así es. O a Ajá. veces hay a quien se le quita el apetito. Pues es como que el cuerpo también necesita este ayuno para poder reiniciar varios de sus sistemas, Y de ¿no? sus procesos, así es. De esta adaptación al cambio, Así ¿sí? es. Es algo como después de tal adrenalina que ay, hay un bajón, te quieres dormir, ¿no? Así es. Entonces, el hacer todo esto, el ver estos procesos como parte de la vida y hacerlos conscientes, claro que habrá unos que cerramos muy fácil y habrá otros que Que no, duren un periodo más largo. algún periodo más largo, eso es humano, natural, pero sí conscientes. Yo les digo a mis pacientes, cuiden su proceso de duelo para que sea corto. Mm, O sea, casi conscientemente vívanlo. ¿Qué etapa están? Y déjenla fluir. claro, y eso es amoroso. Eso es muy amoroso hacia él mismo, hacia la persona misma que lo está viviendo. Exacto. Entonces, hasta un duelo se puede vivir desde el amor, Claro. más que desde la pérdida o desde la carencia de algo, Ujú, ¿no? ujú. Y eso te conecta con una verdadera abundancia, más allá de la material, con esta abundancia del verdadero amor que da para todo. Y, y te vuelve a reconectar en el caso de algún ser que se fue y que era muy cercano. En su momento, vuelves a sentir su amor y su presencia en tu ser de una manera más plena, ¿no? Claro. Porque fíjate, desde la dualidad, el dolor de un cierre de ciclo tiene que ver con que le di importancia al sueño, con que creo que es real lo que está sucediendo, Ujú. ¿sí? Entonces, cuando tú, por ejemplo, en la pérdida de un ser querido o la muerte de un ser querido, una vez que tú te entregas al proceso de ese dolor, de que pase por tu cuerpo, de darle su sacralidad al momento, también de irte a descansar con, con la gente que te quiere A o tú veces podrá mismo, incluir algún ritual que de haga llegar a cierre. tu conciencia lo que estás viviendo, ¿no? Claro, los rituales lo que tienen el poder es que impactan el subconsciente. Te le estás avisando a otras áreas de ti mismo, aquí hubo un cierre, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tú tienes ese momento y cuando tú tienes ese sufrimiento y lo vives conscientemente, es mucho más fácil salir tú sales del duelo, tú cierras el ciclo cuando le das el significado desde un nivel superior. Ujú. O sea, cuando vuelves a conectar con que esto es un sueño, que la única verdad es que no somos seres eternos y Ujú. que no hay, no, el ser eterno, mi yo superior no experimenta cierre de ciclos, Ni ni duelo, separación, ni ni separación, ausencia. exactamente. Entonces reconecto otra vez con esa verdad, resignifico Ujú. como desde un nivel de conciencia diferente a la del dolor, y es cuando hay un cierre de ciclo verdadero. Y qué reconfortante es la certeza de que en la unicidad estamos todos Sí, y que todo el amor de todos ahí se comparte eternamente, ¿no? No se pierde nada. exacto. Que nada cambió, o sea, que no es que nada cambia. En esta dualidad que tiene ciclos y cambios constantes, porque es lo único seguro en esto, entonces yo lo veo como tener los pies como muy claros, los pies en la tierra con esta verdad de esta dimensión, de este cuerpo humano, pero con la parte de la mente y de la energía en donde está la verdad. Así es, entonces podemos transitar por esta vida humana desde la paz, Así, desde el amor. así es. Y cuando nos perdamos el rumbo, Ujú, pues volver a esa sintonía, ¿no? Porque ah, al fin de cuentas estamos aquí para, bueno, pasa muy seguido en esta existencia que perdemos el rumbo, ¿no? no, claro, o sea, la perdemos cañón, pero vuelvo a recomendar tener mi lista de recursos que me recuerden. Por Sí. ejemplo, a mí un recurso buenísimo, Elena, como para volver a recordar
todos estos principios que honro del no dualismo puro, pues escuchar la desaparición del universo, ponerme a estudiar budismo. Sí, te ayuda como a alinearte con esa perspectiva más sana, ¿no? Ajá, sí, sí, Oye, sí. y en el caso de los duelos, un buen recurso es permitirse llorar, así de simple. Claro, que las emociones fluyan. Ujú. Claro, Ujú. sí. Nunca reprimir las emociones ni negar el hecho, porque eso es igual a Negación, negación, y eso prolonga, te quedas, se estás ancla. mirando el pasado, tu mente está en el pasado, y cuando tu mente está en el pasado, lo vas a traer al futuro. Así es. La Lo estás misma situación, proyectando. sí, hasta tal vez en otras en tus nuevas hasta generaciones, y no es en ti mismo. Así es. Lo importante de cada quien hacer su trabajo personal, ¿no? Liberas, Ujú. no solamente a ti mismo, sino generaciones atrás y adelante. Y pues aquí la conclusión de mi parte es, en el cierre de ciclos, es considerarlo como parte de la vida, o sea, los cambios, y tratar de fluir de la mejor manera, o sea, la verdad, Elena, yo he pagado con mucho dolor el resistirme a un cambio. Ujú. Entonces, desde que lo hice tan consciente, mira, yo flojita y cooperando, Ujú. fluyo, todo está bien. Tal vez yo no alcance a entender el plan divino, por qué esto se tuvo que ir, por qué hubo un fin de ciclo, pero mi confianza en la verdad del plan divino es mayor. Ajá. Y eso te da paz. Eso me da mucha paz. Eso me da mucha paz. Me decían, ¿y cómo sabes tú si eso que no sé qué? Y es lo que se debe de hacer. Y yo les digo, pues no sé, solo sé que pensar así o sentirlo así me da más paz. Y sí, para mí también esa es la señal de ir por buen camino. Esta paz duradera, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cierre de ciclo tiene un significado de renovación. Así es. Se cambia el significado totalmente, ¿no? Ujú. Ujú. Es una oportunidad de comenzar de nuevo con aprendizajes más sólidos o Con más nuevos, profundos. con nuevos aprendizajes. Y también que, pues cuando hay cierre de ciclo y cierras un ciclo e inicias otro, es importante que sepan que muchas cosas se van y muchas cosas llegan. O sea, Sí. y entre ellos a veces personas, Ujú, ujú. situaciones o cosas, ¿no? Sí, Esa es otra característica de hacer un buen cierre de ciclo, aceptar que hay algo que ya no vibra con tu nuevo aprendizaje y hay algo que sí. Entonces se quedan unas cosas y otras se van. y otras se van. Y Y también, llegan unas nuevas. claro, Ujú. llegan unas nuevas. ¿Cómo decimos cuando esto ya cumplió su función? Esto ya cerró su ciclo conmigo, cuando estamos limpiando nuestro closet, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues a fluir, con mucho cariño les A tratarse con compartimos. Claro, claro, claro. incluso a celebrar y agradecer lo que hubo para poder cerrar desde esta sensación de amor y agradecimiento, ¿no? Para entrar en la nueva etapa con Para este entrar con gozo todo, ¿no? Así como diciendo. fortalecido. Ajá, sí, sí, sí. En el TRE hay un gráfico de las octavas de aprendizaje. Un aprendizaje tiene 8 etapas. Entonces, cuando ya estás en tu etapa 8 y ya, curiosamente no, la 7. Y la 8 es regresar a estar al tanto. Es la octava etapa de un aprendizaje. Regresar a estar al tanto significa lo que sigue, qué nuevo aprendizaje, ¿no? Ujú, ujú. Estar listo. Así es. Bueno, pues hasta aquí, en este podcast tan bonito. O sea, me encantó el tema, Elena. Sí, ahora sí que nos ayuda para transitar acompañándonos pues de una manera amable, ¿no? Así es, Los cambios van a llegar, hay que cerrar y comenzar de nuevo. de la mejor manera. Y al pasado solo vamos a ir por aprendizajes. Así es. Mirar al pasado recordando dolor, nos traemos el dolor al futuro. Entonces, Sí, mejor traernos aprendizaje. honrar y agradecer. Honrar, agradecer. Y si vamos al pasado, vamos por aprendizajes. Información y aprendizaje. Capitalizamos. Sale. Bueno, nos despedimos, nos vemos en el próximo podcast. Un saludo, Marcela López. Hasta pronto, me despido Elena Velasco.